Buenas noches, amigos de Canal 5 Net y de Reflexiones por TV. Es para nosotros un gusto saludarles en esta ocasión y damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de llegar a sus hogares, lugares de trabajo y por sobre todas las cosas a su corazón. Buenas noches, Pastor Néstor, ¿cómo estamos? Buenas noches, Pastor, muy buenas noches a la audiencia. Realmente una linda oportunidad de compartir, ¿no?, este tiempo. Queríamos comenzar hablando de los tiempos escatológicos, Pastor, que estamos viviendo, tiempos, ¿no?, de guerra, rumores de guerra. Vemos cómo se está cumpliendo toda la palabra del Señor, ¿no?, todo lo que es los tiempos proféticos que estamos viviendo en este tiempo. La guerra ahora que está ocurriendo entre Irán, ¿no?, e Israel, y por supuesto las guerras que ya están ocurriendo, como es Rusia y allí los países donde está afectándose en Ucrania. Realmente vemos que la palabra de Dios nos dice, y claramente en Mateo 24, ¿no?, dice así. Mateo capítulo 24, versículo 4 en adelante. Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿no? Fíjense que dice la Escritura, ¿no?, rumores de guerra, situaciones que van a venir, pero aún no es el fin. Creo, Pastor, que estamos viendo todo esto y está ocurriendo en este tiempo. La palabra profética más segura, que es la Biblia, ¿no? Y vemos con claridad todo lo que está sucediendo. Que Israel en algún momento va a quedar solo, ¿no? Las potencias, como habla también Ezequiel 38 y 39, las potencias del mundo van a dejar a Israel para que no se cumpla la Escritura, ¿no?, la palabra del Señor. Las famosas invasiones y el mundo árabe se va a unir en contra de Israel. Por eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Por ahí la gente nos pregunta y se alarma un poquito de todas estas situaciones que están pasando, pero realmente no va a ir para bien todas estas situaciones. La Biblia nos dice claramente que esto va a ir cada vez una escalada en cuanto a la violencia y en cuanto a todas las cosas. Por eso creo, Pastor, que en este tiempo es el tiempo, valga la redundancia, de buscar a Dios. Tal cual. ¿No? La gente tiene que arrepentirse, buscar a Dios, porque estamos viviendo en esos últimos tiempos que la Escritura dice. Así que con más diligencia tengamos que atender a las cosas, a estas cosas. Y la gente se pregunta, ¿no?, ¿y cuándo va a pasar estas cosas? Y tal vez escucha, ¿no?, a gente que no tiene que escuchar. Tenemos que ir a la Biblia, ¿no?, que es realmente la palabra de Dios que nos indica el tiempo que estamos viviendo y ser entendidos en estos tiempos, ¿no? Tal cual. Bueno, no sabemos con exactitud algunas cosas, pero sí nos damos cuenta por lo que acaba de leer el pastor Néstor en la palabra, que estamos en los tiempos finales. A todos nos ha sorprendido ese ataque preventivo que hizo Israel contra Irán, teniendo conocimiento desde el año 2018 de todo el armado nuclear, de bombas nucleares, de ojivas, que estaba haciendo Irán, o por lo menos el régimen autoritario de Irán, la Ayatolá. Pero queremos señalar algunas cosas que son importantes y que tiene que ver con esto. Es impresionante lo que nos enseña la palabra de Dios. Y voy a leer, por ejemplo, Isaías capítulo 31, verso 5. Como aves que revolotean sobre el nido, así también el Señor Todopoderoso protegerá Jerusalén. En este momento los ataques que está haciendo con misiles hipersónicos, Irán está atacando las principales ciudades, a todas, ¿no? Haifa también, Tel Aviv, pero Jerusalén es noticia. Bueno, acá la Biblia nos dice, en el siglo VIII antes de Cristo, que de la misma manera que las aves revolotean sobre el nido,
el Señor va a proteger a Jerusalén. Llama mucho la atención, ¿no? Porque se refiere a aves. Nosotros sabemos que en este momento, y ha sucedido también en la guerra de 6 días y en otros conflictos bélicos más que tuvo que asumir Israel, que fueron las fuerzas aéreas las que protegieron a Jerusalén y a todo Israel. Y otra vez la historia se repite, en cumplimiento de lo que estamos leyendo. Como las aves que revolotean, así nuestro Dios va a proteger a Jerusalén, a su pueblo. Una vez más se cumple, estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, una vez más se cumple la palabra de Dios. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todo lo que está escrito, aunque no tenga un contenido específico, claro, el profeta no iba a decir las aviones que revolotean sobre, no, iba a hablar de aves, porque era lo que conocía. Sin embargo, de alguna forma podemos decir que tuvo una visión o una revelación que la protección iba a venir del cielo. Y lo estábamos viendo, yo contaba también el domingo, que en uno de los ataques que hace, de los primeros que hace Israel con aviones, no sé si lo hicieron adrede, algunos me preguntaron, ¿lo hicieron adrede o no? No lo sé. Pero formaron la menorá, que es el candelabro hebreo de 7 brazos que va en el tabernáculo, que iba en el templo y que alumbraba y que no debía apagarse nunca, para manifestar justamente la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Bueno, formaron la menorá. Qué llamativo es, ¿no? Todas las señales y marcas que estamos viendo. En pocas palabras, ¿qué te queremos decir, amigo, amiga? Que este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de rendirnos a sus pies, de arrepentirnos de nuestros pecados y de creer que solo el unigénito Hijo de Dios nos puede salvar. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Pastor Néstor, vamos a la primera pausa. Así es. Volvemos enseguidita. En un ratito volvemos y ampliamos un poco más lo que estamos hablando. Disfrutamos un poco de algo distinto, un contenido distinto que nos ha preparado el equipo de multimedias de Familia de Fe con Lucas, con Sofi, y agradecemos a todos los que se suman para darle contenido a este programa, Reflexiones por TV. Qué bueno encontrarte en este espacio Pastoral Lidia para poder compartir la palabra de Dios. Quiero hablar un poquito de permanecer sobrios en este tiempo. La palabra de Dios en 1 Pedro 5, 7 y 8 nos manda a echar nuestra carga en Él, de poder depositar toda nuestra ansiedad en Él. Y dice el versículo 8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda a quien devorar. Nos manda la palabra a velar en este tiempo, a estar sobrios, despiertos, sabiendo que nuestro adversario anda como león rugiente viendo a quien devorar. Y como dice, como compartía el pastor Daniel, qué bueno es en estos tiempos donde las cosas son tan difíciles poder tener esa mente entendida, esa mente avivada, esa mente que nos habla de poder ver como Dios ve la realidad para poder entender los tiempos que estamos viviendo. Por eso la palabra sobriedad habla de estar bien con los 5 sentidos, no solo los sentidos que tenemos, bueno, tacto, vista, como seres humanos, sino los sentidos espirituales para poder entender qué tiempos vivimos, qué tiempos estamos transitando, cómo muchas cosas que estamos viendo en la palabra de Dios, dichas de antemano, hoy pareciera que leyéramos un diario del día a día. El famoso diario del lunes, podríamos decir de alguna manera, la palabra nos alienta, nos desafía, nos anima a poder permanecer despiertos para poder comprender los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que ya la Biblia, bien decía Pastor Elías, anunció hace ya tiempo y está en la Escritura, nos anima a poder permanecer despiertos, atentos, entendiendo y comprendiendo los últimos tiempos que estamos viviendo y que el Señor viene, según la palabra nos enseña, viene pronto. Siempre la palabra de Dios te animamos a que sea tu guía, a que sea como esa lámpara que dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, aquella que nos direccione, aquella que nos guíe, porque sin duda vamos a estar seguros, porque la palabra de Dios, cielo y tierra pueden pasar, dice la Biblia, pero su palabra no pasará y se cumplirá
hasta la última coma, por así decirlo. Por eso necesitamos en este tiempo poder buscar el refugio en nuestro Padre Celestial, buscar en Él una paternidad afirmativa, una paternidad que nos valora. Por eso necesitamos a través de Jesucristo nuestro Señor poder buscar a nuestro papá en este tiempo, poder tener una relación plena, una comunión plena con Él. Dios nos está animando, nos está buscando, nos está desafiando y este es el tiempo perfecto, oportuno para buscar a Dios. Así es. Así que te animamos a que la palabra de Dios pueda ser tu guía en todas las áreas de tu vida. Sin duda no vas a ser defraudado. Hace unos días atrás, un tiempito atrás, hemos festejado o hemos celebrado o recordado lo que es el Día del Padre. Quería traer una pequeña reflexión sobre la paternidad. Cuán importante es el rol de papá, el rol de mamá, pero en este caso nos vamos a enfocar en el rol de papá para una persona. Hay un salmo precioso que quiero compartir en esta tarde o noche, que dice así, el Salmo 127, versículo 3, dice así: herencia de Jehová son los hijos, cuánta estima es el fruto del vientre, como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud para el hombre. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Qué bendición el privilegio de poder ser padres, ¿no? Vos tenés 2 hermosos hijos que a veces te sacan algunas canas verdes, pero a veces algunas sonrisas. Pero hay 2 o 3 cosas que me quiero referir en este tiempo donde la paternidad está tan ausente, tan desdibujada. Y lo quiero hacer a través de una pequeña reflexión sobre la vida de Jacob. No sé si te sonará mucho Jacob, se encuentra Génesis en la Biblia, pero seguramente te va a sonar José. De hecho, Disney hizo una producción que se llama El Rey de los Sueños sobre la vida de José. Y José nació en un contexto donde la figura paterna estaba desdibujada. ¿Y qué cosas suceden cuando hay una paternidad desdibujada? Como la que muchas veces estamos viviendo en este tiempo. Hay una ausencia, cuando la paternidad está desdibujada, cuando hay pasividad, cuando hay ausencia, cuando hay falta de límites, hay un caos adentro de la casa. Si nosotros analizamos la vida de José y la vida de sus hermanos, podemos llegar a ver que había celos, que había odios, que había competencias, que había envidias. Y en este contexto es que José, por sus propios hermanos, movidos por la ira, fue vendido a Egipto, a una tierra lejana. ¿Por qué? Porque había preferencias, porque no había un padre que ponía límites, porque había competencias o favoritismos. Ahora, ¿cómo se contrasta esto con lo que la Biblia nos dice? Que los hijos son una bendición y que son como flechas en manos de un guerrero. ¿Qué hace la flecha? ¿Qué hace el guerrero con la flecha? Elige porque va hacia una dirección. Elige para llegar a un blanco. Tiene un objetivo que tocar. Y dice la Biblia, así son nuestros hijos. Qué responsabilidad que tenemos nosotros como papá, Pastor Daniel, vos como papá, el hecho de decir, ¿hacia dónde voy a direccionar a mis hijos? Claro, cuando la palabra nos enseña, allí en Proverbio, de instruye al niño en el camino no solamente del Señor, sino en el camino de la vida, para que como buena flecha den el blanco preciso según el plan de Dios. Exactamente. Y como padres, como papá, se cumple un rol fundamental. Y hoy está desvalorizado esto, porque cuando se desvaloriza la relación paterna en lo terrenal, no podemos ver, y también se desdibuja la relación de nosotros con Dios como Padre. Entonces, ¿cuán importante es? El guerrero, como lo compara acá, tiene una dirección, elige su flecha y va. Y nuestros hijos son como saetas, como esas flechas que van más allá de donde nosotros llegamos. Que la plataforma de ellas sea donde nosotros llegamos para que ellos puedan continuar y transformar las realidades. Así que es una preciosa tarea ser padres. Qué bueno podemos compartir, Pastora Lía, en este tiempo. Pidámosle a Dios como papás revelación para saber el propósito y encaminar a nuestros hijos hacia ese propósito divino planeado ya en el corazón de Dios, que en este tiempo podamos ser padres de valor, padres que acompañen, que guíen, que podamos instruir en el buen camino del Señor a nuestros hijos. Así es. Así que bueno, querido amigo que nos estás viendo, queríamos compartirte esto. Si tenés la dicha de ser padres,
sin lugar a dudas, es una montaña rusa. Muchas veces no vas a tener la respuesta, nos vamos a equivocar, como padres nos Seguramente. equivocamos, pero sin dudas tener a Dios como Padre nos va a enseñar y a dar la sabiduría. Gracias, Pastor Daniel, por Ha sido un este placer. espacio, por poder compartir y nos encontramos en la próxima. Seguimos en nuestro programa Reflexiones por TV. Queremos agradecer a los operadores del canal por hacer la puesta en marcha del mismo todos los jueves en este horario, hora 20:30, y también a las autoridades de Canal 5net por la repetición los fines de semana. Estamos tocando un tema actual y no tan actual tampoco, porque fue profetizado todo lo que está sucediendo. Es más, hace unos meses atrás, Pastor Néstor, nosotros lo decíamos en Familia de Fe, que era inminente y que se venía la guerra entre Israel e Irán en forma directa. Hay grupos, hay milicias que responden a Irán. Hezbollah, Hamas, los hutíes y otros grupos más que me estoy olvidando los nombres ahora, o grupos proxies creo que también se llaman, porque hay distintos escalafones a los cuales le suministraba armas Irán para que justamente rodeen y ataquen a Israel. Cosa que también cumple otra profecía de Zacarías capítulo 12 que dice que Israel va a ser una piedra pesada para todas las naciones y que va a ser rodeada de ejércitos, y cuando veamos eso, que sepamos que el fin está cerca. Así es, pastor. Y siempre cuando hablamos de Israel es el reloj de Dios, ¿no? Decimos siempre, porque todo lo que acontece, lo que pasa en Israel tiene que ver con los tiempos finales también, ¿no? Desde 1948, cuando volvió a ser nación Israel, ¿no? De ahí vemos cómo los enemigos, todos los enemigos que tiene, que eran una cantidad enorme, ¿no? Son todos los países cercanos a Israel, prácticamente todos son todos enemigos. Israel es muy chico, un país más chico que Tucumán, ¿no? Que es nuestra provincia más chica. O sea que vemos que pese a todo lo que ha pasado, ¿no? Ni bien fue declarado como nación, los árabes lo invadieron, ¿no? Los países alrededor lo invadieron, ¿no? Hay más o menos unas 8 guerras que sufrió Israel y las ganó a todas. Las ganó a todas, fue impresionante, con escaso, digamos, material bélico en aquel entonces. Ahora otra historia. Otra historia. Israel es una potencia mundial en lo que es armas y por supuesto todos estos escudos que tiene, ¿no? El escudo de hierro ese que le dicen, ¿no? Para que los misiles no entren al territorio de ellos, sino que lo destruyan en el aire. No, realmente tiene una tecnología Israel impresionante. Y no solamente en eso, pastor, sino están cultivando en el desierto. Tierras totalmente inservibles se empezaron a cultivar. Y se cumple la profecía también, donde en Isaías habla que va a ser, dice, ríos en el desierto. Y tiene que ver también con el pueblo de Israel, que está haciendo potencia porque está hasta exportaba frutas y increíble, y está cultivando en el desierto, que hoy ya no es tan desierto, sino que todo esto ha sido profetizado en la palabra de Dios. Por eso que vivimos estos últimos tiempos, y quería compartirle un texto que me ha, en este tiempo, me ha dado vuelta, ¿no? Porque escuchando sobre el fin de los tiempos, dice Mateo capítulo 24, el otro día leíamos, en el capítulo anterior, leíamos del capítulo 5, del versículo 5 en adelante, pero ahora leemos el 22. Y dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y pastor, hay una toda la persona que uno habla o conoce, dice, ¿cómo pasa rápido los días? Parece mentira, estamos llegando a fin de semana, o parece mentira, estamos a mitad de año, no, pronto vamos a estar a fin. No, impresionante cómo pasan los días, y no hace falta mucho darnos cuenta, ¿no? Hay un científico alemán que habla de esto también, que ya no son 24 horas, que son mucho menos, ¿no? Hay científicos que no son cristianos que hablan de esto, pero en la Biblia es el único lugar, ¿no? El lugar que dice que los tiempos van a ser acortados y que los días van a ser mucho más cortos. Y lo estamos viendo. Yo creo que todas las personas dicen cómo pasan los días, cómo pasan los años.
y realmente pasa por causa, dice la Biblia, de los escogidos. Por eso, estimado que me escuchás del otro lado, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscarlo con todo tu corazón, porque los días son malos, los tiempos son malos, se van a incrementar todas estas situaciones. Dice que habrá, como leíamos anteriormente, habrá guerras, rumores de guerras, nación contra nación, habrá terremotos, habrá hambre, y todo eso se ha multiplicado en este tiempo. Se han multiplicado los huracanes, los tsunamis, ¿no? El otro día compartíamos eso. Realmente se está viendo toda esta situación en el mundo entero y tenemos que reflexionar. Si estamos en este acontecimiento es porque Dios nos está hablando y diciendo que pongamos atención a las cosas espirituales. Todas las cosas van a pasar en algún momento y nosotros le estamos prestando atención a las cosas que no tienen mucho significado, no tienen sentido en nuestras vidas, y no a las cosas primordiales, a lo primordial, a lo espiritual, a buscar a Dios, a ese Dios que te creó, que tiene un propósito en tu vida, y que todos estos acontecimientos debemos entender que estamos en esos tiempos finales, pastor. La verdad que cuando vemos la situación global en cuanto a cómo se va configurando la sociedad, la cantidad de ideologías que están fluctuantes y cómo se va incorporando en el corazón, no solamente la sociedad, sino que lamentablemente también dentro de la iglesia, se va cumpliendo cada vez más la palabra que va a hablar uno de los profetas más mesiánicos, que fue el profeta Isaías, que en el cumplimiento de los últimos tiempos, antes que Cristo venga, a lo bueno de Dios, a lo agradable, al sano consejo, a lo que nos restaura, a lo que todo el mundo deberíamos de caminar, lo van a llamar como malo, y lo malo se va a comenzar a incorporar, se va a comenzar a naturalizar, estoy parafraseando el texto bíblico que dice allí en Isaías 5, como algo bueno. La gente lo va a tomar como algo bueno, incluso lo va a defender a eso. Y lo único que va haciendo es degradar, nada más ni nada menos, nuestra sociedad y las generaciones presentes y venideras. Y cuando uno ve ese contexto, ese escenario, me trae a la memoria lo que encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, la vida de un rey muy joven, se llamó Josafat, y tuvo un reinado extraordinario porque supo ser bastante sabio de poder mirar y de poder seguir los ejemplos correctos. Va a decir que Josafat buscó al Señor y buscó al Dios de los antepasados. Y el antepasado primero fue su papá, que se llamó Asa, pero también la Biblia ahí en 2 de Crónicas 17 dice que buscó de andar en los caminos del rey David. Dos hombres que marcaron su vida dejándole un legado extraordinario a este muchacho para que le permita gobernar y gobernar bien una nación. Pero si yo lo traigo a mi vida, estos consejos de buscar a Dios me va a permitir gobernar bien mi vida conforme a los diseños de Dios, sobre todo en estos últimos tiempos que hay tantas ideologías que quieren permear, que quieren guardar, que quieren incorporarse en nuestro ser interior. Dice, buscó a Dios de su antepasado, siguió sus mandamientos y no lo hizo como lo hizo Israel. En aquel entonces Israel estaba bastante alejado de Dios, viviendo una vida totalmente apartada de Dios, dejando a Dios afuera, ¿no? Y me gusta esta combinación que hace. Miro mis antepasados, el legado que me dejaron de bendición, y miro Israel cómo está caminando a espalda de Dios. Yo no quiero eso. Y creo que en este tiempo hay un llamado fuerte, tanto de los papis, como de los jóvenes, como de los niños, como de los adultos mayores, a decir, yo no me puedo dejar permear por lo que me está mostrando hoy por hoy toda la sociedad, los medios de comunicaciones, sino de comenzar a mirar un poquito las escrituras. La Biblia va a decir que es necesario volver a las sendas antiguas, volver a la palabra. Hubo hombres y mujeres de Dios que marcaron un antes y un después de bendición para toda una nación. De hecho, esta es una de las grandes historias que bendijo a toda una nación porque decidió volverse a Dios, buscar a Dios. Y hay un dato que no es menor y esto es lo que me gusta. Primero, Josafat gobernó bien, contó con el favor de Dios. Y dice también que Dios confirmó su reinado. Y la palabra confirmar significa que lo consolidó a su reinado. Significa que lo hizo fuerte. Y vaya que si en este tiempo no tenemos que edificar vidas espirituales consolidados en Dios para que nuestra familia esté bien. Miramos muchas veces cómo se va rompiendo la familia, incluso la propia nuestra puede estar bastante deteriorada. Pero es justamente por esto, porque nos hemos olvidado de buscar a Dios, porque tal vez
poco a poco hemos permitido que entre en nuestro corazón, Pastor Ezequiel, y lo vemos a diario en las consultas, en nuestro corazón, las ideologías fluctuantes que andan en este mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, que busca destruir nuestra comunión con Dios, que busca destruir nuestro tiempo de adoración. Entonces, hacer un llamado, una reflexión en este tiempo, de que podamos tener la vida de Josafat, que busquemos a Dios de todo corazón, y vamos a contar con varios beneficios: favor de Dios, confirmación de Dios y por supuesto poder ser de bendición a las generaciones presentes y a las venideras. Hechos capítulo 4, verso 12, nos habla, haciendo hincapié también un poquito de la búsqueda hacia Dios, ¿no? Y dice que, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué importante es saber de que hoy es tiempo de buscar a Dios. Y a ese verdadero Dios, aquel Dios que está hoy golpeando la puerta de tu corazón, que está inquietándote. Tal vez podemos decir cuántas veces ha buscado salida en cuántas cosas equívocas, pero hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Él. Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, que entregó su vida por amor a vos, a mí, y que todo lo que vos estás necesitando lo vas a encontrar solamente en Él. Solamente en Él. En la necesidad de poner la fe en algo, se busca lo que se encuentra y lo que primero llega, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Y qué bueno el desafío de la palabra, que hay que buscar solamente en aquel que nos lleva a Dios. Solamente en Él. Él te da la oportunidad hoy para poder venir a los pies de Él. Bueno, se nos terminó el tiempo y el programa. Muchas gracias, Pastor Néstor, por tu participación y la del resto de los pastores. Creo que por primera vez hemos logrado en un programa la participación de los 6 de nuestro equipo pastoral de Familia de Fe. Muchísimas gracias también a usted, amigo, amiga y familia, por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido un privilegio y una enorme alegría. Nos vemos en cualquiera de los espacios y celebraciones de Familia de Fe. Y bueno, por supuesto nos vamos a fundir en un abrazo lleno de fe, porque somos familia de fe.